¿Qué tal, compañeros? Esta es la clase número 3 de química. Eh, Continuando con los temas, por ahí les dije una investigación. Eh, por el momento las clases de química van a ser podcast porque pues es pura teoría, ¿no? Ya posteriormente cuando entramos a los ejercicios ya entraremos un poquito más en materia de lo práctico. Bueno, les dejé de tarea que investigaran qué es materia, ¿verdad? Ah, Todo lo existente en la naturaleza se denomina materia o lo tangible como tal, la cual está constituida por moléculas, átomos, y partículas subatómicas. La materia es todo aquello que constituyen los cuerpos, que ocupa un lugar en el espacio y que puede encontrarse en diferentes estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Esos son los estados de agregación. Eh, También podemos relacionar la materia este, como materia viva y también como materia inerte, a lo que se le podría llamar materia orgánica y materia inorgánica. Más adelante vamos a ver cuáles son las especificaciones de cada uno de esos dos términos. Las sustancias se caracterizan por sus propiedades y composición. Por ejemplo, el color, los puntos de fusión o ebullición son ejemplos de propiedades físicas. Una propiedad física se puede medir y observar sin que cambie la composición o la identidad de la sustancia. En cambio, una propiedad química es aquella donde debe efectuarse un cambio químico, por ejemplo la combustión. ¿Sale? Allí en que hablamos dos propiedades físicas y propiedades químicas. Son dos términos. Todas las propiedades de la materia que se pueden medir pertenecen a una de las dos categorías: propiedades extensivas o propiedades intensivas. La propiedad extensiva proviene en la cantidad de la materia considerada, por ejemplo, la masa y el volumen. En cambio, la propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia considerada, por ejemplo, la temperatura y la densidad de la masa de un objeto dividido entre su volumen. También podemos decir que, por definición, la materia es cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio y posee masa. Por lo tanto, la materia es cualquier cosa que se puede ver o tocar, como el agua, los árboles, la ropa, etcétera. Así cada cosa en el universo tiene una relación química, aunque también en física podemos hablar sobre un término que se llama antimateria. Es un término complejo, pero no se refiere a más que un tipo de materia que reacciona violentamente al entrar en contacto con la materia. Está comprobado científicamente que la antimateria existe. ¿Okay? Ah, la clasificación de la materia también comprende las sustancias, las mezclas y los elementos y los compuestos, así como los átomos y las moléculas. Por ejemplo, también les dije que investigaran las sustancias, creo, ¿no? Que es una sustancia, que es una mezcla, y creo que todo eso les dejé investigar, ¿no? Una sustancia es una forma de materia que contiene una composición definida o constante y propiedades y características constantes, como por ejemplo el agua, la glucosa, esas son sustancias. Ahora, una mezcla, una mezcla es una combinación de dos o más sustancias
que conservan sus propiedades y características. Por ejemplo, la leche, el cemento, el café, este, como que otro, por ejemplo, este, podría decirse que el arroz con leche, bueno, pero también dentro de esta clasificación de mezcla, podemos separarlas como mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Una mezcla homogénea es cuando la composición de la mezcla es la misma en toda la solución. Por ejemplo, una cucharada de azúcar se disuelve en agua. En contraste, una mezcla heterogénea, su composición no es uniforme. Por ejemplo, podemos, no sé, agua y aceite. Entonces, una mezcla que no es homogénea, es heterogénea. Ahora, un elemento, un elemento es una sustancia que no se puede separar en más sustancias simples por medios químicos. Por ejemplo, el hidrógeno, es el magnesio y toda la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, esos son elementos. ¿Por qué? Porque no los puedes separar en más. Aunque sí existe algo que se llama ay, se me fue el nombre de esta, a ver, permítame. Es cuando pierden isótopo, un isótopo. Un isótopo es un elemento que pierde un electrón o gana, eso se llaman isótopos. No es que sea separada, no es que sea separado el elemento, sigue siendo un elemento. ¿Ok? Ahora, un compuesto, retomando un compuesto, se retoma el término anterior de sustancia, es una sustancia formada por átomos de dos o más elementos, ajá, unidos químicamente por proporciones definidas. A diferencia de las mezclas, un compuesto solo puede separarse en sus componentes puros por medios químicos. Ajá, por ejemplo, digamos el agua, H2O, o el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico lo podemos descomponer por cada uno de sus elementos mediante procesos químicos. Ahora la definición de átomo. Un átomo es la unidad fundamental de un elemento que puede intervenir en una combinación química o en una reacción química. Y una molécula es un arreglo de por lo menos dos átomos con una distribución definida que se mantienen unidos por fuerzas especiales. Esos son los términos que les dejé de investigar en tarea. También por ahí les dejé las propiedades de la materia. Ya hablamos un poquito de cada una de ellas. Y ahí hablábamos sobre los estados de agregación. Sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? También podemos, les hablé un poquito sobre las propiedades extensivas e intensivas. Hablando un poco más a profundidad sobre las propiedades extensivas, las podemos definir como propiedades extensivas de la materia. Las que son más comunes, en general, son tres extensivas: extensión o volumen. Por ejemplo, esa es una de las propiedades. Es el lugar que todo cuerpo ocupa en el espacio. El volumen de un cuerpo considera tres dimensiones: largo, ancho y fondo. Esa es la primera. La segunda propiedad extensiva es la masa. La masa es la propiedad fundamental de la materia y comprende a la masa la inercia, guía a la masa gravitatoria. Y la tercera
propiedad extensiva es la inercia. Es la propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento a menos que intervenga una fuerza que modifique dicho estado. Una de las leyes de Newton. Y en las propiedades intensivas, ahí son mucho más. De las propiedades intensivas podemos encontrar la impenetrabilidad como término, impenetrabilidad. Y esta es la propiedad que tienen los cuerpos de no poder ocupar el mismo lugar en el mismo espacio y al mismo tiempo. También otra propiedad intensiva es la porosidad. La presentan los cuerpos cuando sus moléculas no están completamente unidas, cuando sus espacios pueden ser vistos a simple vista o con ayuda de un microscopio. Existe un material de ingeniería que se llama nube sólida, algo así. Es la condensación de un tipo de silicón, pero poroso. Se mira, es casi translúcido y no pesa nada, es un material súper poroso. También otra propiedad intensiva es la cohesión. La cohesión es la fuerza de atracción que mantiene a las moléculas unidas entre sí y da origen a los estados de agregación de la materia. En la cohesión, por ejemplo, qué tan unidos están los átomos de un elemento X. Por ejemplo, el mercurio es un metal, pero su cohesión es un tanto ni muy débil ni muy fuerte, a modo que forma un líquido. En cambio, a diferencia del plomo, que su cohesión es muy fuerte, las fuerzas son muy grandes y se atraen tanto de que a tal manera llegan a concentrar mucha masa en un solo lugar. También otra propiedad intensiva es la dureza. La dureza, obviamente, es la resistencia. Dureza ya se entiende que es la resistencia que tiene un cuerpo. La ductibilidad, que es la capacidad que tienen los cuerpos para poder ductilidad para poder reducirse a hilos o alambres delgados. Es ductilidad, no ductibilidad. Ductilidad es la propiedad de poder hacer hilos. Por ejemplo, comúnmente en los metales se da que puedes agarrar un metal y crear filamentos de ese metal. También la maleabilidad es otra propiedad intensiva, que es la capacidad que presentan los cuerpos para transformarse en láminas u hojas delgadas. También la fragilidad, la tenacidad y la compresibilidad, la dilatibilidad y la elasticidad. Son, por mencionar, las restantes propiedades de las propiedades intensivas. Bueno, hasta ahí vamos a dejarla por hoy. Y de tarea me van a investigar. De tarea les voy a dejar una investigación y un resumen. Me van a hacer un resumen de unas hojas que les voy a dejar y me van a investigar las transformaciones de la materia. Por ejemplo, cómo puedes encontrar una materia en estado sólido, en líquido, gaseoso y plasma, y también los cambios de estado. O sea, cómo se llama cada uno de los cambios. Por ejemplo, ya sea sublimación, vaporización, fusión, ionización, ese tipo de términos, ¿sale? Ya les voy a dejar ahí en la plataforma más a detalle qué es lo que les queda de tarea. Nos vemos la siguiente clase.